Pues son las 7:10, casi prácticamente las 7:10 de la tarde, y estamos en presencia de José Herrera Coronado. Juan Herrera Coronado. Juan Pascual es un nombre compuesto, pero vamos, tú quieres que te llamemos Juan, ¿no? Juan, vale. Juan Herrera Coronado, que ya les he dicho antes que es técnico de la Real Federación Española de Caza y además es el director de la Escuela Española de Caza. Y además me decías que eres ingeniero forestal, ¿no? Sí, graduado en ingeniería forestal y bueno, pues nos dedicamos un poco a ello. Entiendo que ahora tenéis... Bueno, yo quiero vamos a hablar de política porque desgraciadamente entiendo que esto a vosotros os incomoda porque no es a lo que os dedicáis, pero os han metido de bruces en el debate político. Nos han metido de bruces porque sin duda la caza es un sector importantísimo y cada vez se está demostrando más. Importante en el mundo rural, importante en el desarrollo rural. Esta mañana he estado en una jornada de trabajo en la Red Rural Nacional de la que formamos parte, porque la caza es un elemento indispensable en el desarrollo rural y de lucha contra el éxodo rural que va a acabar con un campo desértico. Y no olvidemos que la ciudad está muy bien, pero todo lo que llega a la ciudad llega del campo, con lo cual sin campo la ciudad tampoco se sostiene. Cuando decía que que les han obligado a no a significarse, porque yo entiendo que ellos no pueden significarse políticamente, pero hay partidos políticos que prácticamente les están empujando fuera del sistema, y entiendo que a muchos de ellos les va a obligar a significarse políticamente porque hay determinados partidos, estoy pensando por ejemplo en Podemos, pero últimamente también el Partido Socialista, estamos escuchando declaraciones controvertidas, incluso por parte de algunos ministros y ministras, en contra, de manera explícita, en contra de la caza y de la pesca. De manera que, en fin, yo si fuera cazador y según qué partidos no quisieran verme ni en pintura, pues obviamente iba a ser difícil que votara a esos mismos partidos. O sea que la caza, que hasta hace bien poquito era una actividad desideologizada, transversal, pues hay según qué partido, no hablo de los cazadores, hablo de que fuera del mundo de la caza les están empujando a votar a según qué opciones. Y les decía antes que hay un partido que está irrumpiendo en los últimos meses, que se llama Vox, que está haciendo precisamente, como verá de amenazada la caza, está haciendo bandera de las actividades cinegéticas, que es Vox. Yo no sé hasta qué punto tenéis reuniones con los partidos políticos, tenéis reuniones con el Partido Popular, que últimamente parece que también está tomando esa bandera. Es decir, se os está atacando por una parte, pero por otra parte existe cierta reacción, cosa que también es un poco tranquilizador. Bueno, es de agradecer y es fruto de un trabajo que sin duda pues ha realizado mi presidente Ángel López, ha realizado, por ejemplo, la Federación Andaluza ahora en las elecciones andaluzas con su presidente José María Mancheño, una campaña que era La caza también vota. Pero nosotros no nos significamos con ningún partido político en concreto, nosotros defendemos una actividad legal, perfectamente arreglada, como los técnicos sabemos y demostramos científicamente, beneficiosa y necesaria para el medio ambiente. Ahora, también nos debemos a nuestros federados y tenemos que decirles cómo se posicionan los diferentes partidos políticos para que lo sepan. Entonces, bueno, pues nos hemos reunido con diferentes partidos políticos, en Andalucía con todos. ¿Con todos? ¿También con el PSOE y con Adelante Andalucía? Creo que Adelante Andalucía no quiso recibir a la federación. Pero bueno, nosotros estamos abiertos a todos y allá donde nos inviten iremos a difundir lo que es una actividad, como digo, perfectamente compatible con los demás usos del medio ambiente y necesaria además. Voy a hacerte abogado del diablo y además voy a preguntarte preguntas que seguramente te parecerán absurdas y simples, pero que son las preguntas a las que entiendo que os vais a enfrentar si no os estáis enfrentando ya. Delante de un periodista, delante de un micrófono, pero también en las redes sociales. Como por ejemplo, ¿cómo es posible que vosotros, los cazadores, digáis que sois un elemento indispensable si estáis matando animales? Bueno, para empezar, la definición de caza, que se puede consultar en multitud de documentos, incluso en la RAE, no es solo el abatir un animal, que es, por así decirlo, el efecto último que tiene la actividad, ¿no? Y en algunas modalidades. Hay muchas otras y acciones de caza que son simplemente el acorralar a un animal, el atrapar a un animal con o sin muerte. Hay pesca sin muerte, por ejemplo. En fin, la caza es mucho más que eso. Lo que pasa es que sí es verdad que al final pues acaba con la muerte del animal en muchos casos, pero que no deja de ser un aprovechamiento de un recurso natural renovable cuya ordenación y cuyo equilibrio implica ese aprovechamiento propio. Sin él, las poblaciones alcanzarían unas densidades excesivas y acabarían
por desaparecer de manera brutal y cruel, que es como funciona la naturaleza, mucho más que la caza. Es decir, que sin cazadores, esos animales que estamos viendo desaparecerían. Sí, por ejemplo, la cabra, el macho montés, tuve un compañero que tuvo que formar una cuadrilla de guardas en la Muela de Cortes, en la Comunidad Valenciana, porque el exceso de cabra, como está pasando también en Madrid, produjo que la falta de alimentos, la densidad excesiva, la aparición de enfermedades como la sarna, que hacen que los animales acaben muriendo de inanición y enfermos, y no muere uno, mueren todos, ¿no? Entonces la caza lo que hace es aprovechar el excedente de población y además se practica con unos planes técnicos de caza que te dicen lo que tienes, que te ordenan el recurso, como se hace el aprovechamiento maderero y como se hace cualquier aprovechamiento forestal de manera técnica y ordenada. Estos son verdades que son más complejas que los habituales dogmas y eslóganes del animalismo. Algunos de ellos incluso están llevando ya a describir y a calificar a los cazadores, a los pescadores, incluso a los toreros, como literalmente como asesinos. Y esto es porque se está produciendo una deriva moral, ideológica, intelectual, según la cual prácticamente la vida de un animal vendría a ser casi equivalente, y para algunas personas incluso equivalente, o incluso de mejor valor, de mayor valor, que la de un ser humano. Y yo creo que nos estamos volviendo locos, Juan. Yo creo que estamos perdiendo el norte y eso se debe principalmente a un problema educacional, a un problema en el que, bueno, pues a los animales, bajo el desconocimiento profundo de esa realidad rural, se les dota, se les humaniza, se les dotan unos derechos que no tienen, es decir, los hombres, las personas, el ser humano, tiene unos deberes para con los animales, como animal racional, pues lógicamente de evitar su sufrimiento, de evitar un maltrato, pero teniendo por maltrato lo que realmente es un maltrato. Es decir, el pollo que te comes, pues ha tenido que morir, porque no te lo vas a comer vivo. Y si te gusta el lechazo, pues estás comiendo un bebé, y no es un infanticidio, es decir, pero claro, la desconexión profunda de la sociedad urbana con el medio rural provoca que los niños crean que las chuletas vienen en la bandeja del supermercado y no sepan realmente de dónde vienen, ¿no? Entonces estamos perdiendo el norte. Cuando un perro se come a un señor y resulta que tiene más derechos el perro que el señor. O sea, yo creo que es un problema social mucho más grave de lo que a priori parece. Y tú señalas el origen, la génesis de este problema en la educación. Yo creo que sin duda es un problema de educación, es un problema de humanizar los animales, es un problema de falta de conocimiento. Y nosotros no queremos que todo el mundo sea cazador, ni mucho menos. O sea, nosotros lo que queremos es que se conozca la actividad y una vez desde el conocimiento te posiciones a favor o en contra, ¿no? Pero el problema real es el desconocimiento profundo de una actividad, como digo, además de las más regladas de España, con más leyes en cada comunidad autónoma y con un montón de trabas que además pues cada vez dificultan más el que los jóvenes puedan practicarla. Ahora hablaremos de las leyes autonómicas, porque tengo entendido, y esta es una de las principales quejas del sector, que no hay una sola ley de caza en España. Hay 17. Existía una ley de caza nacional, que es la ley del 70, y a partir de entonces las competencias en materia de caza están totalmente transferidas a las comunidades autónomas. El Ministerio tiene competencias de conservación y biodiversidad, pero lo que es la caza está transferida. Eso provoca que, a falta de una ley marco base que regule un poco pues una concordancia, que en cada comunidad autónoma te encuentres una cosa. Y fíjate, si es incluso un agravio comparativo, nosotros es como si cuando conduces tuvieras que sacarte un carnet de conducir en cada comunidad autónoma tuviera unas limitaciones de velocidad, de sanciones, de tal. O sea, es un popurrí muy complicado que tampoco beneficia en absoluto al sector. Esto en realidad es el ejemplo de la caza es muy ilustrativo de lo que es el Estado autonómico en muchas materias y muchas competencias, porque esto que ocurre con la caza ocurre con multitud de sectores, muchos de ellos también sectores económicos tan importantes o más incluso que el sector cinegético. Decías que la educación, tú pones el foco en la educación, pero yo creo que también existe una tendencia de carácter político. Estoy hablando de grupos autodenominados animalistas que de un tiempo a esta parte, desde hace poquito tiempo, de 5 o 6 años a esta parte, están ganando en envergadura y en influencia sobre los partidos políticos. Porque si bien es verdad que PACMA, que sería de alguna manera el partido político que reuniría todas estas esencias animalistas, no está teniendo representación, aunque está creciendo, pero no ha entrado en ningún parlamento autonómico ni tampoco en parlamento nacional, sí que es verdad que sus reclamaciones están siendo adaptadas a otros partidos políticos. Es decir, el animalismo está ganando la batalla de las ideas en muchos partidos de izquierda.
Bueno, ya te digo que nosotros, por ejemplo, Podemos en su día sí se reunió con la Real Federación Española de Caza y parecía entender la actividad, luego resulta que aparece en Andalucía y no quiere saber nada. Bueno, sin duda hay un trasfondo político, yo creo, de una ideología de fondo y bueno, el efecto es esa falta de educación en los jóvenes y esa falta de sentido común realmente, porque al final, como te digo, es una actividad necesaria para todo aquel que conoce el medio ambiente. Es decir, para mí un ecologista no tiene por qué tener ni idea de medio ambiente, el que sabe es un ecólogo. Entonces, bueno, pues... El científico es el ecólogo. Puedes vender humo y a base de repetir una mentira, para mí por lo menos no se convierte en verdad, ¿no? Decía yo que el colectivo, vosotros, los cazadores, os estáis viendo tan acorralados, tan señalados, tan amenazados, que ha ocurrido algo que hacía mucho tiempo que no ocurría en España, y es que os habéis, y entiendo que seguiréis teniendo intención de manifestaros. Sí, desde luego es una opción que está ahí y que se baraja ante la falta de respeto de muchos sectores. Como te digo, en su día se celebró una manifestación en varias provincias, en muchas provincias de España, que salimos en todos los medios, simultánea, pidiendo respeto. Lo que pasa que, bueno, pues sigue pasando lo mismo. Resulta que sales en la mitad de medios que cuando se manifiestan 4 gatos, ¿no? Entonces, pues es algo muy grave, ¿no? Y además, muchos medios de comunicación hablan de la caza cuando, por ejemplo, se despeñan 6 o 7 perros de manera accidental, como el vídeo aquel que pudimos ver en todas las televisiones hace 5 o 6 días, dando y proyectando una imagen de la caza que no se corresponde en absoluto. Según describían muchas televisiones, el cazador casi que disfrutaba viendo a sus perros despeñarse. Bueno, el cazador lo que tuvo es un disgusto tremendo y se jugó la vida para intentar evitar esa situación. Eso fue un accidente, entonces yo no te puedo hablar de ciclismo mostrándote un señor que se despeña, ni te puedo hablar del sector de la carne mostrándote un carnicero que se rebana un dedo. Son accidentes y como tal hay que tratarlos, ¿no? Dentro del conocimiento además de la actividad, y yo creo que se ha sacado de madre y bueno, pues al final es lo que interesa, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Decías antes que hay muchos niños que piensan que las chuletas de cordero vienen directamente en una bandeja y no proceden de un animal. El problema y lo dramático es que cuando esos niños descubran, como hay algunos colectivos animalistas que lo están intentando hacer ver, pero de una manera perversa y absolutamente encanallada, que efectivamente procede de un animal y que se está matando a un bebé de animal para que tú puedas comer, hay muchos niños, muchos adolescentes, no sé si es una moda, si será pasajero o se acabará consolidando, que apuestan ya por el veganismo. Es decir, por una cuestión moral. Yo, por supuesto, estoy en contra de la caza, pero porque estoy en contra de que se mate ningún animal, incluso para comer. Es decir, yo creo que el trasfondo del debate es mucho más profundo, ¿eh? Es mucho más profundo y es desde la sinrazón absoluta. Es decir, nosotros tenemos unas piezas dentales que se llaman caninos, que lo que demuestran es que somos carnívoros y hemos desarrollado una mente superior a la de otros muchos animales y el raciocinio, entre otras cosas por el consumo de carne, ¿no? Entonces, el que tú digas que no quieres comer carne, pues es perfectamente lícito, ¿no? Otra cosa es que nos lo quieras vender como lo beneficioso y como lo lógico y como lo positivo. Habría que hablar con un nutricionista o un experto en nutrición, pero sin duda el consumo de carne es necesario para el ser humano porque va en nuestra naturaleza. Y en ese sentido, la carne de caza, que además hay una campaña muy potente en ese sentido, es una carne natural, es una carne que viene del campo, es una carne de una calidad excepcional, y ahora que decías que se acercan las Navidades, pues es una carne que da valor añadido a cualquier cena en estas fechas. Desde luego, y es la mejor carne que ustedes pueden consumir, desde luego, la más natural posible porque no proviene de granjas, aunque las granjas, por supuesto, en nuestro país, y pese una vez más a lo que intentan mostrar algunos medios de comunicación, son las más seguras, no sé si del mundo, pero desde luego una de las más seguras. Nuestro proceso alimenticio en nuestro país es de los más garantistas que existen. Yo quería preguntarte, Juan, al respecto de la importancia del sector. Es decir, cuando estamos poniendo, y se está haciendo incluso desde el gobierno, hay una ministra de nombre Teresa Rivera, que es ministra de un ministerio de reciente creación, que se llama Ministerio de Transición Ecológica, que incluso ella, no estamos hablando de manifestaciones y algaradas callejeras cuyas reivindicaciones, en fin, son las propias de grupos minoritarios radicales. Estamos hablando de un ministerio del Gobierno de España. Están lanzando mensajes que pueden amenazar, desde luego desestabilizar, que ya creo que lo están haciendo, pero amenazar la propia continuidad del sector. Un sector que vosotros decís que es
por supuesto, sano, pero también económicamente muy beneficioso para el país. A ver, cuéntame. Pues mira, económicamente la Real Federación Española de Caza hizo un estudio hace tiempo, pero bueno, ahora a través de la Fundación Artemisan, de la que formamos parte, y con una consultora independiente, se hizo un estudio que demuestra que la caza mueve 6.475 millones de euros, lo que equivaldría a todas las ventas del sector vinícola en España, para que te das una idea de la importancia. Es una barbaridad eso. Con más de 185.000 empleos generados y con unos gastos que revierten directamente de más de 5.000 millones de euros, con lo cual yo creo que es un sector, vamos, básico en el campo, y de hecho el Ministerio de Agricultura cuenta con nosotros, colaboramos con ellos. Hace poco hicimos una jornada con la Dirección General de Sanidad Animal, porque es imprescindible el cazador en estos temas, y las declaraciones de esta ministra, pues yo creo que han sido desafortunadas. Yo creo que son unas declaraciones personales, no las debe hacer como ministra, y además, si no son competencias de su ministerio, pues con más razón, ¿no? La Real Federación Española de Caza ha pedido en reiteradas ocasiones que nos atendiera, y de momento pues no se ha dignado a recibirnos, siendo la tercera federación más importante de España, y como digo, un colectivo, representando un colectivo de más de 1 millón de cazadores, ¿no? La tercera, el tercer colectivo más importante de España en cuanto a La tercera federación deportiva más grande de España. después del que será fútbol Fútbol y baloncesto. y después caza. Y después caza, con más de 350.000 federados. Fíjense ustedes hasta qué punto está. Los que vivimos en las ciudades y los que somos urbanitas, no hay veces que vivimos, en mi caso no de manera voluntaria, desde luego, de espaldas a lo que ocurre en el campo, que en realidad el campo es, desde luego, en cuanto a kilómetros cuadrados en extensión, es la inmensa mayoría de nuestro país. Pero hay veces que estamos tan obnubilados, tan eclipsados en las grandes ciudades que nos ponemos una venda y no vemos lo que en realidad pasa. La tercera federación deportiva de España, solo por detrás del fútbol y el baloncesto. A mí me parece que eso da la medida de la implantación en toda España que tiene la caza. En toda España, acabo de decir. Cuéntame, y ya por curiosidad, porque los espectadores conozcan un poco más la caza, cuéntame cuáles son las regiones, nuestros territorios, donde mayor implantación tiene la caza. ¿Dónde se caza más en nuestro país? La caza, yo te puedo decir que en España se caza en toda España, está ligada culturalmente a todos los territorios de España. Y bueno, sí es verdad que hay modalidades pues más particulares de unas zonas o de otras, ¿no? Por ejemplo, la montería en la parte de la mitad subpeninsular pues está muy arraigada y nace de ahí. En el norte se caza de otra manera, se hacen unas batidas diferentes por la orografía del terreno, por la climatología del terreno y por las costumbres, ¿no? ¿Y por el tipo de animal también? Por el tipo de animal también. Hay muchos animales que en base a la altitud y a la orografía pues tienen, y a la climatología tienen sus factores limitantes, ¿no? Entonces, bueno, pues hay modalidades que están más extendidas por el levante, por el sur, por el centro peninsular, y otras por la mitad norte. Pero la caza, lo que hay que destacar es que es algo social, es decir, el millón de cazadores que hay en España no son todos el conde de Miramonte y van con un Rolls Royce a cazar, ¿no? El presunto elitismo de la caza. A ver, ¿esto en qué hay de absoluto, cierto? en absoluto. O sea, la caza es un deporte y una forma de vida, y se practica a nivel pues de cualquier pueblo, no más que ir cualquier sábado, cualquier domingo por cualquier pueblo de España, y es una tradición arraigada como la agricultura, y de la que viven muchas familias en el campo de España, vamos. Yo soy de la costa, yo soy de un pueblecito que se llama Alcoy, en la provincia de Alicante, y tengo muchos amigos cazadores. Lo conozco. ¿Conoces Alcoy? Sí, señor. Pues tengo amigos cazadores que yo no he cazado nunca, respeto y admiro la caza, soy absolutamente favorable, pero no lo he hecho nunca. Y tengo amigos que me voy de caza y siempre, como si no hubiera caza en nuestra zona, en la zona de Levante, se van hacia Castilla-La Mancha. ¿Qué pasa? Que en la ribera del país, o sea, las bueno, zonas... la orografía que, por ejemplo, en Albacete, ¿no?, más llano, en La Mancha, claro, pues no es lo mismo que en la zona tuya de Alcoy. Pero sin duda en la zona de Levante se caza mucho también la perdiz, por ejemplo, igual que en Castilla-La Mancha. Pasa, bueno, sí es verdad que a lo mejor hay menos densidad, o hay menos cotos, o hay menos disponibilidad, ¿no? También es verdad que en la zona de Levante pues hay muchas zonas donde hay un turismo masificado o hay más gente y bueno, pues el campo requiere a lo mejor más tranquilidad, ¿no? Pero vamos, yo te digo que en Levante hay muchísimos cazadores, hay una federación de la Comunidad Valenciana que funciona fenomenal y bueno, que ya te digo, la caza está arraigada a lo largo de todo el territorio nacional. En todos sitios, en Cataluña por ejemplo también. En Cataluña también. ¿Cuál es la federación? Porque entiendo que la Real Federación Española de Caza agrupa a las 17 federaciones autonómicas. Efectivamente, la Real Federación Española de Caza
Es una entidad nacional. Página web, para que se recordárselo a los espectadores. Sí, www.fecaza, F de Federación, E de Española, caza.com. Fecaza. Y ahí tiene un apartado de federaciones donde verán las 17 o 18 federaciones autonómicas con Ceuta, con sus delegaciones provinciales. Es decir, la caza es un deporte social, es un deporte de la gente normal, que lógicamente, como en todo, futbolistas, pues hay futbolistas de primera división que pueden ir con un Ferrari y están al más alto nivel, pero ¿cuánta gente practica el fútbol en España a nivel ocio, a nivel colegio, o sea, a cualquier La nivel, inmensa ¿no? mayoría. Cualquier pachanga un domingo entre amigos, ¿no? Pues la caza es exactamente igual, habrá una caza de élite para la gente que tiene unos recursos más elevados, pero hay una caza normal, que es la mayoría, pues de la gente que le gusta disfrutar del campo, que le gusta disfrutar, porque la caza además no es matar, la caza es disfrutar del campo, es disfrutar de ver las especies, es conocer las especies, su costumbre, la fauna, y así de hecho nos dan la importancia que nos dan, por ejemplo, en la detección de enfermedades, porque el cazador es el que al final está en el campo todos los días El y contacto controla esa fauna. con los animales. Cinegética y no cinegética, porque no olvidemos que las mejores fincas y todos los parques nacionales provienen de fincas de caza, que esa es la demostración más objetiva de que la caza es conservación. Y decía yo que yo no he cazado nunca, pero mi padre sí que ha cazado y ha cazado mucho, y siempre me decía, Rafa, no te engañes, los más preocupados por los equilibrios medioambientales y por los animales, y porque estén en las mejores condiciones, son los cazadores. Sin duda. Lo que pasa es que vender esto hoy, ya digo, a los millennials, a la gente joven es paradójico. Automáticamente te dicen, los cazadores, los que los matan son los más preocupados por ellos, ¿cómo es posible? Pues yo creo que es igual que un ganadero es el que más aprecia a sus reses y el que más se preocupa por ellas y el que va al campo cuando llueve, cuando hace frío y las cuida, independientemente de que lógicamente a todos nos guste comer ternera o nos guste comer cordero o nos guste comer cerdo. El cazador, cuando ha habido estas olas de frío tremendas el año pasado y de nevadas y en fin, los animales lo han pasado mal, el que cogía su coche, lo pagaba de su bolsillo y se iba al campo a dar comida y ayudar a los animales que estaban atrapados a lo mejor, era el cazador. Y así se ha demostrado eso en las televisiones. Con lo cual la realidad está ahí. Otra cosa es que la quieras ver o no, ¿no? No te quiero poner un compromiso porque obviamente no hay ninguna federación de todas de las 18 que existen en nuestro país más importante que otra. Todas son igual de importantes, solo faltaría. Pero ¿cuál es la más numerosa? Bueno, la yo que creo tiene más peso. que lógicamente por densidad poblacional y tamaño, Andalucía tiene un peso bastante importante, ¿no? Yo creo que ronda los 100.000 federados, aunque no te sé decir ahora mismo de memoria, pero bueno, hay federaciones muy grandes como Aragón, como Castilla-La Mancha, como, en fin, las federaciones de las Islas Baleares, la Federación Canaria. Es decir, es que en toda España la caza es algo natural y es algo normal y es algo social. Y bueno, lo que pasa es que lógicamente las comunidades más pequeñas, pues lógicamente tienen menos federados porque es un sector de la población. Dices, hablas de 187.000 empleos directos. Esto sin contar, entiendo, los indirectos. Bueno, el estudio está disponible en nuestra página web y se puede consultar. Lógicamente la caza no solo genera un montón de empleos directos, sino que luego pues, todo el cazador tiene, a lo mejor hace un gasto de transporte, hace un gasto de gasolina, hace un gasto de un hotel, hace un gasto de una comida, hace un gasto de material, hace un gasto de ropa. Es decir, que el gasto es muy amplio, ¿no? Pero hay muchísimos empleos que son directos de la caza, de guardería, de orgánicas, de empresas de carne, de, en fin, empleos de guardas de cotos, todo. Armas, ¿no? Sí, sí. ¿Tenemos en España fábricas de armas? En España hay fábricas de armas con tradición en el norte y bueno, pues también es un sector muy importante. ¿Cómo está en el contexto europeo? En fin, hay tanta tradición cinegética en nuestros vecinos, en Francia, en Alemania, en el resto de Europa. A nivel europeo hay una tradición importante, lo que pasa es que siempre está ligada a la fauna que hay en cada territorio, ¿no? Entonces, realmente en ese sentido España es uno de los países con mayor riqueza faunística y en ese sentido es un paraíso para la actividad cinegética porque tenemos, el cazador desde siempre ha cuidado de esa fauna. No olvidemos que, por ejemplo, el lince o el águila imperial sobreviven gracias al conejo de monte, en el que el cazador se ha dejado los cuernos, por así decirlo, por mantenerlo, por luchar por él, por investigar y por cuidarlo. De hecho, las zonas con más lince de España son fincas de caza en la provincia de Jaén. En Jaén. Pero vamos, que España no es una excepción, es decir, que se caza no es una excepción, en toda Europa. Lo que pasa es que para aquellos se creen que, o como dicen, que salimos al campo y disparamos a todo lo que se mueve y tal, en España está mucho más regulada y mucho más duramente regulada la caza y las armas
que en el resto de la Unión Europea. Pero en nuestro país se caza más, pues quizá por esa diversidad, hay más afición. Bueno, es muy importante el número de aficionados a nivel nacional, sin duda, de los más importantes de Europa. Y por último, con respecto a... Porque yo creo que existe aquí un trasfondo, igual que veo un trasfondo de origen ideológico con esta nueva corriente animalista que apuesta no solo por suprimir la tauromaquia, sino por prohibir literalmente, abogan por la prohibición literal de la caza y de la pesca. Aparte, como digo, de esta corriente ideológica, percibo también una suerte de combate de cosmovisiones ciudad-campo, que esto no lo habíamos tenido hasta ahora. Como que el campo está diciendo, oigan, que yo estoy aquí también, que yo también voto, que yo también vivo, que mis derechos también han de respetarse y que no tienen que respetarse por lo que digan los urbanitas que legislan. Nosotros también, en fin. ¿Tú percibes también esto, Juan? Hombre, se percibe, de hecho, ya te digo, la campaña en la Federación Andaluza de la Caza también vota, es lo que ha reflejado, que hay un sector muy importante, que son esos cazadores que a nivel nacional ronda el millón, pero es que ese cazador tiene mujer, tiene padres, tiene hijos, tiene familia, que lógicamente son conscientes de esa actividad y de la importancia, con lo cual podríamos hablar de bastante más de 1 millón de votos, y no solo la caza, sino otros aspectos del mundo rural, que lógicamente está absolutamente abandonado por esa gente urbanita, y yo creo que es un defecto, como te digo, educacional que tendríamos que corregir. Bueno, Juan Herrera Coronado, ha sido un placer. El placer ha sido mío. Mil gracias por explicarnos, en fin, todo cuanto tiene que ver con la caza. Ha hecho un ejercicio de pedagogía para acercarle un poco a ustedes la caza. También nos ha hablado de las controversias que existen ahora mismo y cómo algunos partidos políticos están de alguna manera empujando a los cazadores a una significación política que hasta ahora no habían tenido que hacer. Juan tampoco se ha significado, pero vamos, a buen entendedor, pues pocas palabras bastan. Hay algunos partidos que literalmente quieren prohibir el deporte y hay otros que quieren protegerlo, de manera que, y se trata de 1 millón de cazadores, ¿no? ¿Son 1 millón? 1 millón de cazadores. No sé, yo desde luego si fuera político, poca broma con esto. Ven ustedes que abajo a la izquierda de sus pantallas tenemos a mi compañero Juanma Pérez Noya, que está en Barcelona y que vamos a contactar con él. Raquel, me dices después de la publicidad, ¿no? Ah, ahora. Bueno, pues lo dicho, Juan, yo a ti te despido. Muchas gracias. Mil gracias, ha sido un placer. Estamos a vuestra disposición. Intereconomía está con vosotros y aquí tenéis un micrófono y una televisión para, en fin, proyectar vuestro mensaje. Muchas gracias.